Le agradecemos al compañero Sergio Jerónimo esta explicación, esta parte de su ponencia. Vamos a pasar con el compañero Agustín González. Él es dirigente del Frente Popular Francisco Villa. Él es de los originarios, allá hace más de 30 años que fundaron esta organización popular. Y bueno, ha sido siempre un gusto poder caminar con ellos y de manera particular con el compañero Agustín, donde nos hemos encontrado en varios momentos, en varios referentes, tratando de construir la unidad popular nacional. Entonces vamos a darle la palabra al compañero. Buenas tardes, compañeros. Miren, Ortega Jerónimo ahorita nos puso así como en ambiente, pero yo voy a bajar un poquito el ambiente. Fíjense que me mandó Daniel, yo creo que se equivocó ahorita, que el siguiente tema, el papel de los movimientos sociales y populares en los movimientos progresistas en América Latina. Entonces, me parece que es importante que en esta parte de la escuela, de este curso de educador popular, nosotros vayamos y tengamos siempre la posibilidad de sistematizar la información y el conocimiento, porque bueno, pues aquí todos somos profesores, hemos sido maestros, y siempre la información y el conocimiento, si no lo sistematizamos, pues no solamente nos funciona coyunturalmente para algunos discursos, pero después no nos sirve para poder hacer planteamientos a mediano y largo plazo. Tenemos en estos momentos en una coyuntura bastante complicada, creo yo. Hace rato terminó diciendo Jerónimo algo muy importante. La disputa parece que ya no está afuera de Morena, sino adentro de Morena, de la 4T. Es decir, hubo una elección hace unos días, el 30 de julio, donde aparentemente era una elección donde se iba a participar, donde los ciudadanos iban a decir quién querían que fuera hombre y mujer sus representantes en un Congreso Nacional y en un Consejo. Y entonces lo que parecía un ejercicio democrático, ciudadano, lejos de aquellas contiendas y luchas grupales y tribales, pues se volvió algo peor. El presidente dijo en su mañanera que todos los funcionarios que están registrados se bajen, ¿no? Porque si no, decía él, vamos a seguir siendo una cara más del viejo régimen, porque estaremos utilizando los recursos del gobierno, hay que bajarnos. Y resulta que el día de la elección nos encontramos con que la persona más importante en la política nacional, después del presidente, estaba en una lista para ser electo, ¿no? Y de Adán Augusto para abajo todos los funcionarios federales, estatales, presidentes municipales, y luego las alcaldías y las presidencias municipales se volvieron un centro de negociación. En cada presidencia municipal se acordó, que además fue una línea que no sé quién bajó ni sabremos seguramente quién, pero en esos espacios se utilizaron para acordar, cruzar, cuando se supo que cuántas boletas iba a haber en cada centro de votación, entonces ya todo el mundo hizo sus cálculos y sus cuentas de ingeniería electoral, y entonces supusimos que los votos que cada congresista iba a costar entre 1,500 y 2,000 votos, y entonces pudimos hacer un cruce con la fuerza de un lado, la otra, y ya acordar que no todos iban a llevar todos los consejeros, pero tampoco íbamos a gastar más. Todo eso que parecía lejano para Morena, porque esa había sido la apuesta de Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional apostaba a romper con esos vicios, con esas formas corruptas de hacer política, pues no pasaron.
Y entonces, hoy tenemos ese asunto. Efectivamente, resulta que el PRI ve que está perdiendo y el PRD ve que ya perdió y ahora apareció en las listas para congresistas, ¿no? Entonces, tenemos un conflicto que nosotros no lo resolveremos, por supuesto, que tendrá que resolverse al seno de Morena, que tendrán que discutirlo, resolverlo, plantearlo, ver qué salida le dan. Y por supuesto nosotros somos parte de ese conflicto, pero tenemos que aprovechar que somos una organización, que somos un movimiento social consolidado y que tenemos estos espacios para poder separar, no solamente en términos semánticos, los problemas, sino para poder dilucidar cuál es y lo que nos toca a nosotros resolver y para hacia dónde tenemos que avanzar y qué es lo que tenemos que aportar en términos del movimiento social y del movimiento político en México. Seguramente, como ha dicho también Jerónimo, no sabemos quién será la candidata, el candidato para la siguiente. Seguramente ganará. Esperemos que sea una mujer, porque el hombre que está de candidato ya nos demostró en la Ciudad de México que no es muy congruente. Pero en lo que se define todo eso, nosotros tenemos tareas y rutas que nos hemos planteado desde hace muchos años. Ahora, esto que yo decía, el tema que me planteaba, que me propuso Daniel, hay varios elementos y conceptos que nos sirven para que nosotros vayamos dándole ruta y dirección a lo que pretendemos entender. El papel de los movimientos sociales y populares, dice, en los movimientos progresistas en América Latina. Primero, nosotros somos parte del movimiento social. En Morena y en el partido y en el gobierno actual hay una terrible confusión respecto de qué son los movimientos sociales y qué es el movimiento social. Y en América Latina, incluso creo, en Europa y en Occidente no hay confusión, aquí sí hay confusión, hay una terrible confusión sobre qué son los movimientos progresistas y qué son los gobiernos progresistas, ¿no? Creo que trataré de aportar algunos elementos para que en términos de lo que nos llevemos sistematizado nos sirva. Primero, los movimientos sociales, fundamentalmente, nosotros tenemos la obligación de interpretarlos de una manera muy puntual, porque nosotros somos parte del movimiento social. En América Latina hay muchos escritores, escritoras y pensadoras que han ido sistematizando qué es esta idea del movimiento social. Y entonces algunos autores, como un argentino que ha trabajado mucho, que se llama Javier Aullero, plantea que los movimientos sociales son procesos políticos, sociales, culturales, que se caracterizan por su espontaneidad, la falta de una dirección política visible y su atemporalidad, es decir, su vida es rápida, tiene un auge y un desenlace que solo son determinados por su contexto. Es decir, un movimiento social como movimiento social regularmente solo es el proceso así, atemporal y espontáneo que se da. Ese es un movimiento social, como el movimiento del 68, como el movimiento del CGH, como el movimiento guerrillero de los 60, 70. Esos son los movimientos sociales. El movimiento social es la acción colectiva de los grupos y sectores sociales organizados que de manera estructurada planteamos demandas sociales, políticas y culturales. ¿Sí? Eso es lo que somos, eso es lo que permanentemente somos. Y esa definición tan sencilla no la alcanzan a entender a veces los que están ahora en gobierno, los que están en la 4T, porque hubo una confusión, una desviación, una pérdida de rumbo ideológico en el seno mismo de Morena. Podemos hacer una ruta de estas del tiempo, donde podemos ir dando cuenta de cómo en México el movimiento social de manera permanente tenía
un matiz ideológico bastante claro. Desde los Flores Magón teníamos de manera permanente una tendencia a estar peleando del lado de la izquierda. Es decir, había un cuestionamiento permanente a la propiedad privada y al capitalismo, ¿no? Y si hacemos un recorrido histórico, veremos cómo los movimientos sociales de manera permanente tienen esta característica ideológica. Los movimientos sociales casi siempre son de izquierda. Los movimientos sociales casi siempre permanecen con ese matiz ideológico. No necesariamente tenemos mucha claridad a veces a qué corriente de pensamiento pertenece cada movimiento que se desarrolla, pero hay permanentemente un cuestionamiento al status quo, hay un permanente cuestionamiento a la distribución inequitativa de la riqueza y se acompañan también de un permanente cuestionamiento de los valores democráticos burgueses. Entonces, permanentemente los movimientos sociales tienen este tamiz de izquierda. Y Morena no era la excepción. Morena, si lo tomamos como parte de un movimiento social que tuvo su auge en el 2006, cuando con Andrés Manuel nosotros tomamos el Zócalo y las calles aledañas y nos fuimos a poner ahí un mes. Ese fue el auge de ese movimiento político electoral. Pero ese movimiento tuvo, como todos los movimientos, un desenlace y terminó. Y lo que quedó y que debía ser formado y tomado como parte de la siguiente etapa de consolidación de los movimientos, que son las organizaciones, en esa etapa hubo paulatinamente una pérdida de identidad en términos de lo que decían los compañeros que manejan mucho del sujeto social, ¿no? Se perdió y entonces hay una pérdida permanente de identidad en términos de izquierda desde el movimiento, visto como movimiento, este partido político que se llama Morena, ¿no? Nosotros somos parte del movimiento social, hemos participado en importantes movimientos sociales y ahora somos organizaciones sociales constituidas legal o legítimamente en torno a demandas sociales específicas, tenemos direcciones políticas definidas y nuestra vida tiene que ver con el empoderamiento de nuestras dirigencias visibles y el cumplimiento y consecución de nuestras demandas. Eso somos nosotros, las organizaciones. Eso no lo alcanzan a entender tampoco. Y entonces nos colocan a las organizaciones como este esfuerzo que en algún momento hicieron los priistas por construir grupos que de manera paralela avanzaran y boicotearan como Antorcha Campesina, ¿no? Y entonces nos ponen a todos y nos colocan como grupos que van a estar cuestionando de manera permanente un esfuerzo colectivo como el de la 4T. Bueno, es un poco esta primera parte, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos movimiento social. Hemos formado parte de movimientos sociales. Morena fue un movimiento social, ¿Es ahora parte del movimiento social? No, ahora es un partido político, ¿sí? Que no representa al movimiento social en este momento, representa una estructura partidista, una estructura partidaria que además se dio a sí mismo una serie de documentos y elementos normativos que les dicen hacia dónde y cómo tienen que avanzar y por dónde y construir lo que se plantean como forma de gobierno. Luego, ¿qué son los movimientos progresistas? Pareciera que después de la caída del muro, muchos pensadores, otros que no eran tan pensadores, pero que utilizaban términos para todo, empezamos a utilizar la palabra progresismo para alejarnos de conceptos que de manera innata formaban parte del movimiento, ¿no? El progresismo ahora incluso hasta Wikipedia lo
lo define como una doctrina política y social orientada al desarrollo de un estado de bienestar, en defensa de los derechos civiles y con cierta distribución de la riqueza. Hace algunos años, en el periódico El País, en el 2014, salió incluso una llamada manifiesto progresista. Y parte de lo que decía este manifiesto progresista decía: el capitalismo no es anatema del progresismo, al contrario, porque el mercado opera como mecanismo eficiente de asignación en tanto las reglas sean transparentes y equitativas. Es decir, que no todos, no únicamente para los capitalistas amigos del poder, como es norma en la región, en Europa, también porque el mercado funciona como espacio de socialización. El progresismo alienta la iniciativa individual, la creatividad y la toma de riesgo. En América Latina, como comentaba el primero de los ponentes, América Latina sufrió prácticamente en 50 años una serie de transformaciones, la última de las cuales fue la llegada de los gobiernos neoliberales. Pero antes de esta hubo otros procesos que tuvieron que ver con los levantamientos armados, las guerrillas y una parte importante de dictadura militar, ¿no? Y en América Latina los procesos políticos, como se fueron dando, como fueron avanzando, tuvieron que ir buscando salidas que no necesariamente en algunos países fueron las salidas militares, sino fueron salidas aparentemente consensadas o acordadas o salidas democráticas, y a estas salidas democráticas se les estuvo llamando y se les ha llamado gobiernos progresistas. Pero el progresismo es una falsa idea que nos puede distorsionar la idea de izquierda. Hay ahora en el mundo, en esta etapa de globalidad, de globalización, muchas interpretaciones. Yo ayer estaba revisando y les quiero compartir un cachito de texto y van a ver lo importante que es. Dice: digámoslo claramente una vez más, es perfectamente posible avanzar de manera gradual hacia un socialismo participativo, cambiando el sistema jurídico, fiscal y social de un país determinado, sin esperar a la unanimidad del planeta. Así es como la construcción del Estado social y la reducción de las desigualdades tuvo lugar durante el siglo XX. La igualdad educativa y el Estado social pueden relanzarse país por país. Alemania o Suecia no esperaron la autorización de la Unión Europea o las Naciones Unidas para establecer la cogestión. Otros países podrán hacer lo mismo ahora, bla, 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 bla. Esto es un texto de un hombre que se llama Thomas Piketty, un francés que es un buen economista. Retoma en sus libros, en sus textos, muchos elementos del materialismo histórico que plantea Marx y del estudio del capital. Y me parece que de los últimos economistas es de los que mejor hace una radiografía de cómo es el sistema financiero y económico mundial. Y él y otros sostienen, él por ejemplo en este libro, dice: el socialismo no solo es posible, sino el socialismo está llegando casi de manera natural, porque los estados se han dado cuenta que lo que necesitamos son grandes estados de bienestar. Necesitamos un estado gordo que resuelva las necesidades sociales de la población, como en Noruega o como en Alemania, dice él. El asunto es que hay alguien antes que él que se llama Lenin y que nos explica en esta parte de cómo se construye el imperialismo, que para que haya esa posibilidad en esos países, pues en algunos otros tiene que haber explotados, ¿no? Y entonces sí suena bonito, que a partir de que haya más impuestos, que el sistema tributario sea progresivo y constante, es decir, que entre más tengan todos, más paguen impuestos, y con esos impuestos el Estado sea fuerte, entonces
podrá consolidarse un Estado que nos beneficie y nos dé bienestar a todos. Ese Estado fuerte y de bienestar puede ser un Estado socialista, dice él, y dicen muchos otros. Y yo creo que todos nosotros estamos en la obligación de no creernos estas ideas de manera ligera, como no podemos creernos tampoco las ideas de manera ligera del progresismo. Hay toda una tendencia sobre los estados progresistas y los gobiernos progresistas. Nosotros debemos tener claro que tenemos que construir a partir de los elementos básicos y fundamentales, que tenemos que encontrarnos y reivindicarnos como movimientos sociales, que los movimientos sociales tienen una tendencia permanente no solo a ser de izquierda, sino que además tenemos una obligación histórica por reivindicar y por estudiar el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Que en el estudio del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, nos vamos a encontrar que siempre habrá una clase poseedora y una de desposeídos, y que siempre habrá quien nos esté deteniendo y no dejando que avancemos en términos de organización, en términos de alcanzar nuevas formas, no solamente de coexistencia, sino de bienestar. Nosotros, por supuesto, estamos en la búsqueda de un estado de bienestar, pero no solo del estado de bienestar. Este estado de bienestar tiene que estar acompañado de otras cosas que tienen que ver con la propiedad privada, que tiene que ver con el sistema tributario, que tiene que ver con otro tipo de cosas que no necesariamente son un estado gordo. El neoliberalismo, por supuesto que le vino a darnos una sumergida en la miseria, pero el neoliberalismo llegó en los 90s. Ya antes del neoliberalismo el capitalismo no nos dejaba avanzar. Ya antes del neoliberalismo el capitalismo aplastaba y asesinaba a nuestros compañeros en América Latina y en México, ¿no? La guerra que mantuvimos aquí por 10 años oculta no era solo del neoliberalismo, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos en la obligación, los movimientos sociales, de definir hacia dónde y qué queremos construir, de seguir replanteando la necesidad de conocer los elementos fundamentales para la construcción y la búsqueda de un sistema distinto y que le llamamos socialismo. Entonces creo que ya me estaba alargando, ¿verdad? Bueno, hay algunos elementos que le pasaré a los compañeros para que los tengamos en algún glosario, que tienen que ver con qué entendemos nosotros, además de movimientos sociales, por elementos tan sencillos como democracia, ¿qué somos nosotros? ¿Demócratas o democráticos? ¿No? Todos estos elementos que debemos tener claros en la discusión, en los elementos de educación popular que estamos transmitiendo a nuestros compañeros y que repetimos y que llevamos por todos lados. Ahora creo que nos queda seguir estudiando, seguir manteniéndonos. Como ha dicho el compañero que empezó a participar, este es un esfuerzo importante que yo he estado en dos talleres, cursos anteriores y en uno por Zoom, pero qué bueno que ya estamos de manera presencial. Desafortunadamente este tema del COVID pues nos dejó con compañeros menos. Nosotros, al menos el compañero Eduardo Navarro, que era el dirigente del siglo XXI, murió, el compañero Adolfo López murió, un compañero dirigente de transporte allá importante en la ciudad también murió. Y bueno, pues por ellos y por todas las compañeras y compañeros hoy tenemos la obligación de seguir estudiando, porque no hay, cada que estamos trabajando un tema de esto nos damos cuenta que somos un poco tercos los que seguimos en esto, ¿no? Y yo siempre sigo siempre a Jerónimo en las redes y todos lados, aunque no nos hablemos mucho, pero sé que es de los tercos que está permanentemente golpeando y pegando en algún lugar donde siempre tenemos que golpear y pegar, que es para que despertemos, para que nos mantengamos organizados, pero sobre todo informados y muy educados. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bien, pues le agradecemos al compañero Agustín su participación.